Cura, no sé si recuerda usted la boda de Doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. Claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Bueno, pues un día más nos encontramos en este programa Memorias y Vivencias de Vitigudino, un programa que intenta recopilar todas aquellas profesiones, oficios que están ahora perdidas en el tiempo, con algún también invitado que solemos tener en algún de estos días, para que nos diga de propia voz cómo se realizaban esos trabajos que ahora volvemos a repetir, están ya pues olvidados en el tiempo. Como siempre con nuestros contertulianos tenemos a Benito. Buenos días, Benito. Hola, buenos días, oyentes y oyentas de lo que se trata de este programa. Y tengo que hacer una incidencia antes de empezar. Notamos cierta frialdad de cara a esa contestación que empezábamos, ¿no? Que íbamos a tener con la gente. No me sale exactamente esa... Sí, que hubiese una interactividad entre la gente que nos está escuchando y nosotros, ¿no? Y pensábamos que en principio íbamos a tener más llamadas, más anécdotas, enriqueciendo un poco nuestro vocabulario y nuestras anécdotas, pero parece ser que, bueno, pues no, la gente no está dispuesta a colaborar y sí a escuchar. Pero intento invitar a la gente y retar a la gente a que de alguna forma nos revuelva esa llamada y nos diga, oye, yo también sé esto o sé esto a mayores. Que eso nos vendría bien a todos, tanto los que escuchamos como el programa que se está haciendo en sí. Y nada más, esto no es una incidencia que creo que debe costar. Y si alguien se anima, porque estamos dispuestos a hacer esa actividad que hemos dicho antes. Pues invitarles 923 52 03 62. Yo creo que es falta de información. Buenos días, Pedro. Buenos días. Que yo creo que falta de información, que mucha gente de Vitigudino no sabe el programa que se está realizando los jueves. Pues habrá a las que 11. poner algún cartelito para que ya la dije gente yo se un entere. día de poner unas fotocopias por ahí, diciendo el número de la emisora, 87.9, y diciendo el programa y los colaboradores del programa. Muy bien, pues se hará. Invitándoles. Se hará. Yo creo que sí, porque yo creo que es falta de información. Vale, si lo consideras así, pues unos panfletos Sí. puestos por ahí para que los jueves nos estén escuchando y se tome el interés que realmente pensábamos que se iba a tomar. Todavía estamos a tiempo porque queda mucho programa por delante y muchas cosas que sacar a la luz. Abel, buenos días. Buenos y calurosos días. Sí, calurosos, Sí. que yo creo que hace tiempo que no teníamos una primavera tan veraniega, ¿no? Días de calor como en el mes de julio. Vaya. Joaquín, buenos días. Buenos días para todos los escuchantes de Radio Vitigudino. Y cómo no, yo voy a colaborar un poquito en lo que dice Benito y lo que dice Pedro. Yo tengo, en fin, datos de que es que pues son muy se retienen mucho a poner su dial en marcha en el 87.9, como digo yo, que es donde se coge Radio Vitigudino, porque no lo ponen, no lo escuchan otras radios y no escuchan Radio Vitigudino. Ya me ha pasado, porque me parece que María Teresa y yo llevamos aquí, me parece que casi 20 años, ¿no? Sí, María casi, Teresa. sí, casi. Ya casi, cerca de 20 años. Y yo siempre me desvivía en esto, me gustaba. Hay mucho, el que es escuchante de Radio Vitigudino, pues siempre lo tiene. Siempre me dicen por la calle, casi son los mismos. Oye, hablaste de esto el otro día, oye, que habló Pedro, que habló. Pues es que ese sí la he escuchado. Y no quiero decir los nombres, pero sí. Pero no hay muchos, ¿sí? Porque vas a las tiendas, incluso no está Radio Vitigudino. Hay otra radio puesta, hay otra música, y Radio Vitigudino. Yo, como vitigudinense, sí les apremio a que, de verdad, que escuchen Radio Vitigudino. Y nosotros procuramos ser, pues, sencillos, contar la realidad de Vitigudino, lo que ha pasado en Vitigudino, cómo ha sido Vitigudino y cómo es hoy día. Así que nos escuchen, es lo que pido. Bueno, yo tengo algo que agregar a favor de todo este silencio, vamos a llamarlo así, de la audiencia, porque el acometido realmente ya no es que nos escuche el público en sí, sino que todo esto se va a editar con motivo de ese pequeño libro en el cual están inspiradas todas estas vivencias que estamos comentando. Por consiguiente, indistintamente de que la gente nos escuche más, nos escuche menos, el objetivo principal de
es realmente ese libro que se piensa editar. Exacto. Por consiguiente, pues vamos a seguir con nuestros comentarios, con nuestras vivencias. Y por qué no, si alguien tiene bien escucharnos o no viene a escucharnos, al final vamos a conseguir nuestro objetivo. Sabemos que en Facebook, en la página del Ayuntamiento, todos los jueves, a partir del jueves, sale editado este programa, que se puede escuchar perfectamente con una portada diferente, que ya lo he estado viendo. Cada vez tiene una portada distinta, ¿no? Tiene la Plaza del Mercado, el otro lado está la Plaza de las Flores. Por consiguiente, está ahí y se va a escuchar ahí el que quiera, porque tenemos que obligar, Joaquín, a toda la gente que tiene que escucharnos sí o sí. Vamos a invitarlos, porque hay mucha gente joven que puede pasar olímpicamente. Es decir, bueno, yo a mí que me interesa lo que mi abuelo hizo o lo que mi tatarabuelo quiso hacer. Por consiguiente, pues vamos a seguir con nuestro programa con ánimos de seguir contando lo que sabemos y lo que nos han contado. Por eso estamos aquí, Benito. Por intentar inculcar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, decirle, mira, Vitudino fue así. Vitudino no es que fuera una cosa que apareciera así por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Vitudino se creó, y se creó por personas como tú, como Pedro, como Abel, que están aquí acompañándome, María Teresa, que lleva ya muchísimos años puesta aquí al timón de Radio Vitudino. Pues bueno, nosotros podemos pedir que hagan un esfuerzo. Nos oigan un día y pienso que al siguiente día vuelven a conectar rápidamente a la misma hora. Pienso que el próximo jueves a las 11 de la mañana ya están pendientes a ver si sale la tertulia. Bueno, teníamos por aquí algunos oficios. Yo invité el otro día a Fidela, que era la churrera, ha sido churrera de Vitigudino, pero creo que había alguna churrera anterior a ella, ¿no? Fidela, que tiene su marido Serafín de Arriba, ¿no? ¿Qué churrera teníamos antes? Hubo varios. Aquí hubo varios. Estuvo el señor, la mujer se llamaba Olimpia, el señor Alonso Torcinías, que tenía churrería. Torcinías me que suena. era el padre de Alonso del Estanco. Ajá. Eso era hace muchos años. Luego hubo otra churrera, que no sé cómo se llama, tenía un hijo que era muy listo, que era un chavalín, pero por lo visto era una lumbrera el tío, pero desaparecieron de aquí y desaparecieron, no se ha vuelto a saber de ellos. No sé si se llamaba Antonio, el muchacho, tú te acordarás, porque vivía a la trasera de vuestra casa, por la calle Pilar. Me parece que se llamaba Lorenzo, sí. el chaval. Sí. No me acuerdo ni cómo se llama, el padre Lorenzo, o algo así. Sí, creo que era Lorenzo. Tenía un chaval de nuestras edades, más o menos. Sí, era muy fuerte, fuertito y bajo. ¿Y dónde dices que vivía y de qué año estamos hablando? En la calle Pilar Santiago vivían, sí. Ajá. Pues de 1940 o 50, por ahí. 40 y tantos más bien. Me pillabas a mí con 3 años, ¿no? Yo no había nacido ni estaba en el pensamiento. También salían por las calles. ¿Y qué hacían? Sí, con una cesta de mimbre en la cadera. ¿Y la churrería dónde estaba de esas personas? Pues cada uno la tenía en su sitio. casa. En su casa. La Olimpia la tenía en donde estaban muebles, los hermanos Cuadrado. Calle Amparo. La calle Amparo, no ahí atrás, no, adelante. Ah, vale. ¿Dónde está la plaza? Bueno. Donde está la plaza, que se metía una callejuela corta, que ahí había una modista también y ahí tenían la churrería. ¿Una calle que no existe? Ya no existe, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, existe donde se mete un poco ahora lo de muebles Cuadrado. Sí, hay un trocito que se mete para ahí. Lo que pasa es que antes era mayor. Ah, y eso era una calle. Era un callejón. Un callejón. Existían 5 viviendas, María Teresa, ahí. 5 viviendas. Ahí vivían los astres. Ahí vivía lo llamamos el señor, el padre de Jesús y de Lorenza, que le llamamos los panarros, ¿te acuerdas? El señor, ¿cómo se llamaba aquel? Ahí vivía los Mangas, Pepe Mangas, que cantaba muy bien, y Emilio. El suegro de Pepe Nácar. Y después el suegro de Pepe Nácar, pero eso daba hacia la carretera, era abajo me parece. No, sí, también, el suegro de Pepe Nácar también vivía ahí. El señor, te lo digo ahora, el perita que llamábamos el zapatero, Jesús, el señor Jesús, allí vivía. Padre de Gene, que en paz descanse, que ya los dos, Gene y Pepe, se marcharon. La familia del señor Jesús quedan los nietos. Pero en ese trocito solamente, donde se mete para había un hueco grande para atrás. Y allí estaba anécdotamente, estaba allí, los primeros cuando comenzaban aquí, ya lo comenté yo, que decían aquí que comenzó lo de
para nosotros, porque conocía todo un duro, ¿no?, que puso Herminio. Pues anteriormente, allí, muchos años antes de, en los años 30 y tantos, o 40, no llegaba a los 40, pues estaba todo a 25 céntimos. O sea, que ya todo a real, todo a 25 céntimos. Joaquín, esas tiendas ya existían como eran antes, todas a 100 pesetas, era antes la peseta, ¿no? O Sí. ahora todos son a 1 euro. ¿Antes existía también? Existía ya hace muchos años, que existía y decía todo 25 céntimos, era un real. Y ahí existía un pequeño kiosco, que era la que tenía aquello, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero yo recuerdo mucho de verla allí, pero yo fui mucho con Pepe el cantador, Pepe Mangas, mucho a aquella calle y con Jesús, que eran vecinos. Fui mucho por allí, cuando salíamos de escuela, pues pasábamos los niños a jugar, que jugábamos, como hablamos antes de los juegos que se hacían, pues, y fui mucho a aquella, y era una calle, pues bastante, era sin salida, bastante profunda, pero nada más y ancha. Estaba enrollada, porque estaba de rollos puesta, no tenía cemento, era rollos, lo que existían, rollos encajados unos con otros. Claro, para que no se formase barro, me imagino, ¿no? Y Abel se acordará mucho de aquella calle. Jugábamos mucho con él y que salían, sobre todo las señoras que eran solteros, los sastres, las astras, salían con la escoba a reñirnos porque le daban mucha guerra allí. De eso me acuerdo yo perfectamente. Qué bueno. Bueno, volvemos a las churreras, que ya me extraña a mí que Fidela no se haya acercado, que se la puede haber olvidado a lo mejor. Venir, no sé, porque estaba invitada. Hablé con ella, yo creo que fue ayer o antes de ayer. Bueno, que volvemos a hablar de las churreras que decíais que hacían los churros en sus casas. Normalmente eran sus casas, entonces claro, no había ni obradores ni nada. Yo me acuerdo del Torcinías que las hacía ahí donde te digo. Luego el otro, ese que vivía en la trasera vuestra, yo no sé, pero también tenían una casita que también los hacían ahí. Santiago. En aquel Pilar Santiago, sí. Yo me parece que era viuda, la señora. Sí. Era viuda. No, yo de eso ya no me acuerdo. Tenía un chico que iba a clase con nosotros. Sí, Era fue fuerte. De esa edad. No sabemos nombre. Después se marcharon a Madrid. Lorenzo, el churrero, lo llamábamos, se llamaba Lorenzo. No lo sé. Bueno, Lorenzo, si era la mujer, bueno. No, yo ya de nombres no... Ya no me acuerdo. Yo de la churrería que realmente recuerdo es la que ha estado siempre para mí en el mercado, en una esquina, que donde Claro. por la parte de atrás estaban los servicios de caballero y de señora, es en la plaza del mercado. Claro. Sí, que la Me tuvo- acaban de decir que van a llamarla. Me han mandado por un WhatsApp. Oye, que la voy a llamar a Fidela. Por si acaso se la ha olvidado. Esa Te que digo tú antes. dices era la de... Antes de estar ahí, Pedro se acordará bien, le dieron permiso a un señor que se llamaba Emilio, que venía por aquí, y tenía una chorrería de madera. Estuvo debajo de donde se ponían los meloneros, esos son los portales que hacía la plaza. ¿Dónde está ahora allí la panadería? ubicó su chorrería, su Emilio, que estuvo muchísimos años aquí. Donde está ahora Era- la carnicería. ¿Carnicería? Donde está la carnicería, efectivamente. Era muy buen churrero, hacía unos churros muy buenos y unos buñuelos de viento, el hombre los trabajaba muy bien, era fuerte, y era muy vitista. Era que cuando el viti comenzaba, él tenía aquí la churrería. Y vamos, al que le dijera que el viti no iba a ser torero, era capaz de darle con lo que estaba, con la madera que estaba moviendo la masa. Pero era una profesión, porque se vivía de hacer churros y... Sí. Sí. Sí, sí. Solo O sea- vivía de hacer churros, sí. O sea que la gente consumía muchos churros en Vitigudino. Con él Entonces sí. tuvo bastantes vendedoras, pues salían las vendedoras a vender los churros y salían con una cesta de, más bien de chapa, ¿sabes? Para que la grasa no caiga. Y al coche de línea no faltaba la churrera, dando la voz la churrera, iban al coche de línea a vender y daban la vuelta por todo el pueblo. Por todo el pueblo, que veía quien salía a desayunar, le compraba los churros, le compraba la pesetita de churros, los vendían por una peseta, me parece que daba 4 o 5 churros, daban. Compraba la peseta de churros y recorrían todo el pueblo. Y Fidela comenzó con él. Después, cuando él se marchó de aquí, que dejó el oficio, porque ya estaba enfermo, ya tuvo muchos años, aquel señor estuvo bastantes años, pues Fidela se quedó con la churrería, que ya la habían autorizado, donde hablabas antes, al pie de los servicios que había en la plaza del mercado, mirando hacia la puerta de la plaza del mercado de ese lado, a donde está ahora el bar, ese que está cerrado, pero en el otro, en la otra esquina. Y allí estaba la churrería, allí Fidela despachó muchísimo, allí trabajó mucho ella y su esposo Serafín, los dos trabajaron muchísimo, y sus chicos, pues nacieron casi todos los niños que tiene Fidela siendo ella churrera, vamos. Se preocupaban mucho de vender porque iban a los sí. coches de línea, recorrían todas las calles y claro, eso es una Iban por facilidad. las calles a vender churros. Por toda la calle, pero contando churrera.
¿Y cómo lo llevaban? ¿En un cono de papel o como es ahora? No, ¿O iban cómo? sueltos en una cesta, sí. Y la gente salía y cogía, pero ¿cómo los cogía los churros? En un platito, salían En un con sus platito. platos, salían y allí le ponían los... Y otras veces llevaban una bolsa grande llena de pliegos de papel que hacían un cucurucho que llamábamos y allí le ponían los churros. A mí lo que me extraña, fíjate que se pudiese vivir antiguamente de los churros, porque económicamente la gente no tendría para comprar, porque es un artículo no de lujo, pero no sé. Era barato. La autosuficiencia Era barato. siempre ha sido notoria en esta zona, es decir, que estos tendrían su churrería, pero también tenía su huerto, tenía sus gallinas, tenía sus marranos, tenía su... Entonces, de alguna forma, esa autoasistencia que tenían con esos elementos complementaba después la venta de los churros para poder tener, de alguna forma, dinero económicamente útil, ¿no? Porque el de tener un marrano no quiere decir que tengas una peseta. Tienes el marrano y después te lo comes. Sí. Sin embargo, con el otro era dinerito que tenían fresco para hacer los gastos de ropa y demás, que eso sí que no lo podían tener. Yo me imagino que también sería de cara al público que venía gente de fuera, porque Vitigudino siempre ha sido un centro, podríamos decir, comercial, entre comillas, y la gente venía y de servicio. La gente venía aquí, ¿no?, a comprar, a vender, me imagino, cuando vi ese mercado. Mira, de hecho yo también conozco a gente que viene algunos martes y viene a buscar churros. También, es que ahora la churrería está Sí. está en el mercadillo, En el mercadillo. que viene, es una churrería ambulante, ¿no? Pues Y vienen a buscar churros porque yo lo veo allí y dice... Ayer me dijo, a ver, la mujer, a ver si se te olvidan los churros. Y le llevan churros para pueblos. Sí, Hay unos de Valsalabroso que siempre que viene lleva churros. anda. O sea que no se ha perdido la tradición de los churros. No, quizá no como antes, no, pero Sí, porque era el único sitio a lo mejor que se podían comprar churros aquí. ahora como hay también ya churros congelados, pues oye, no es lo mismo, pero bueno. O se hacen en casa también. De casa no creo ya porque es muy latoso. No, las churreras esas que se hacen que es como una bomba de aire, todavía en algunos sitios existe. Y hacer los churros por la mañana, bueno, congelados, como dice Isabel, ¿no? Congelados. O sea que la churrería es una forma de vida que todavía persiste, no aquí en Vitigudino porque se ha perdido el oficio, ¿no?, como tantos otros. Sí, efectivamente, no hay un puesto de churros. Bueno, Sin lo embargo, hubo. No es que se haya perdido. Lo que pasa es que ahora mismo en la rentabilidad que puede tener una churrería como tal no tiene los gastos Bueno, correspondientes. nos hemos olvidado también de Francisca, la churrera, que falleció con su marido, Sí, que falleció sí, también. También. Que Esa la tuvo antes que la Fidela. no, Francisca No, fue perdón, posterior. perdón. Sí, fue posterior, sí. Fue posterior, que después ese mismo local se abrió para hacer una churrería, pero se ha vuelto a cerrar, que duró muy poquito. Pero Fidela, digo, Sí, la Francisca. sí que estuvo años con la churrería, y su marido, Francisca y su esposo Pepe, ¿eh? Pepe. Eran los dos. Pero bueno, mira, los churros de antes no son ni parecidos a los de ahora, entonces eran muchísimo mejores. Es que era muy sacrificado hacer los churros, porque tenían que madrugar muchísimo, levantarse muy pronto para hacer la masa. La masa hay que saberla hacer. Es que no se va a hacer la masa de churros. Los churros no salen buenos. Hacían la masa y ponían un recipiente muy grande, que era de zinc, para colocar la masa allí, que estuviera siempre caliente, porque es que si se enfriaba ya había que tirarla, no valía. Y aquella masa que la hacían a mano, masando con una paleta de madera, masándola y dándole muchas vueltas, y dejándola muy suave, aquellos churros, aquella suavidad. Si alguno lo recordáis, estos de ahora no tienen ni parecido. Ni parecido aquello. Oye, yo me acuerdo, Joaquín, de la churrera de toda la vida, Fidela, cuando íbamos en el coche de línea, que justamente paraba el coche de línea donde está el Mercado de Abastos, en la Esplanada, era donde paraban. Sí. Y recuerdo de ir alguna vez, si ibas a Salamanca, pues a alguna cosa, al médico, alguna cosa con mi madre, yo pequeñita, y veía a Fidela, con un delantal blanco, unas puntillas, la cesta de mimbre, y ir por los autobuses, churreras, el churro, ¿quién quiere churro? Yo me acuerdo, mi madre siempre compraba. Y aquella figura se me ha quedado a mí siempre en la retina. Y después, antes de ir al trabajo, pues se veía muchísimos que pasaban por la churrería, siempre incluso por aquellas que eran de madera prefabricadas, que el señor Emilio, que se quedó ahí, tenía la botella de aguardiente para despachar la copa de aguardiente. Iba muchísimo a comprar los 3 o 4 churros y a tomarse la copa de aguardiente. Mira, de ahí si queréis os cuento una anécdota con eso. ¿Sabes quién iba a desayunar siempre a la churrería? Don Manuel Moreno Blanco. Vivía allí cerca y iba siempre a desayunar allí. Y un día decía él que a él no le habían engañado nunca a los gitanos. Y un buen día pues estaba allí y llegó un gitano y lo invitó.
Por Manuel, dije, cóbramelo. Se fue a tomar la copa de aguardiente. Ponle también un par de churros, hombre, que le vendrá mejor. Y lo invitó. A los pocos días, pues cuando iba don Manuel, ya estaba allí el gitanillo. Lo del Manuel lo pago yo, no le cobro usted. Y así se pasó unos días hasta que un día le dijo, mire usted, don Manuel, tengo un compromiso muy grande, fíjese usted lo que me pasa. Pues, ¿qué te pasa? Le dije, mire usted, que voy a Salamanca y me he olvidado la cartera en casa. Y no puedo menos de ir a Salamanca porque tengo allí las caballerías que vender en el mercado, tengo que ir allí, y no tendría usted para prestarme 1000 pesetas, que yo a la tarde se las traigo, se lo prometo que las traigo. Don Manuel, sin pensar, macho, mano al monedero, mucho mano a su cartera, toma, 1000 pesetas y vete. Y decía el Manuel, no he vuelto a verlo, no sé cómo es. No he vuelto a verlo más. Le rentaron las invitaciones a los churros y el aguardiente. Es cierto porque habría la churrería de Fidela, abría prontísimo por las mañanas. Cuando llegaba el autobús ya estaba abierto y eran las 7 de la mañana, ¿no? Pues hubo otro, ahora me recordaré, otro churrero aquí, que tú has nombrado no sé si has dicho un nombre, era un señor muy gordo. ¿El señor Emilio? El señor Emilio era secretario. Emilio, el piquista, que iba a todas las corridas. Sí, es cierto, sí, ahora ya me doy cuenta, sí. Pues bueno, fíjate si madrugaban, que hablabas tú de madrugar. Joaquín, me dejas que haga yo una anécdota también hoy, aunque Que sea... tenían... Hombre, me encanta. Hablamos de churros y de tal, y me ha venido a la cabeza, pues, estando trabajando en Diputación, mujer, con unas amigas, pues llegó una por la mañana y dice, tengo un dolor en el pecho que no sé qué me pasa, me va a dar algo, pues voy a tener que ir al médico. Estuvo todo el día trabajando, se andaban haciendo entonces un programa por los pueblos, y yo me encuentro muy mal, tengo que ir al médico, y a mí me va a dar algo. Bueno, pues al final se fue un poco antes, fue al centro, le estuvieron revisando, le estuvieron mirando, y no le encontraban nada, le pusieron un electro, le hicieron un tal, yo qué sé la cantidad de cosas que le hicieron. Y se le iban haciendo el tacto, al final lo tocaban en un punto y se quejaba que no veas. ¿Pero se ha dado usted un golpe? Pues no. Pues ha tenido usted alguna... Pues no lo encontraba. Y ya dice, calla. Como no sea que ayer estuve toda la mañana haciendo churros para los niños y apretaba con el pecho el mango de la churrera y estuvo toda la mañana haciendo churros. Claro, porque había que apretar. Y terminó con un dolor aquí que no se acordaba ella que estaba haciendo churros. Porque vea si se hacían churros en casa. Sí, tenía un montón de hijos en casa. Se apretaba así con el pecho. Entonces apretabas así con el palo en el pecho y tirabas de 2 manillas. Y acordáis cómo eran las churreras, que todavía ya son parecen pistolas. Ahora ya no es la churrera de antes, que era pues el aparato que de galvanizado con 2 manillas y un pomo y apretabas. Y era de palo, lo que se apretaba era de palo. Era un pomo de palo que apretabas contra el pecho y tirabas tú. Bueno, pues le dolía el pecho a cuenta de haber hecho churros. Lo que decías, Pedro. Yo decía que hablabais de que madrugaban mucho los churreros. Digo que tenían que madrugar porque si el coche de línea llegaba aquí a las 8 de la mañana... O antes. Bueno, no sé, sí. Sí, a las 8, vamos a suponer, pues tenían que tener los churros hechos. Luego necesariamente tenían que madrugar bastante. Exacto. A las 8 ya para tenerlos a punto cuando viniera el coche de línea. Claro. A las 8 yo creo que subían para Salamanca ya, ¿no? Recogían a la gente a las 7:30 de los pueblos o así y a las 8 o antes. Ya se iban a Salamanca. Mira, si nos llamara Serafín, nos lo diría lo que madrugaba él. A las 4 de la mañana ya estaba en la churrería. Tenía las puertas cerradas, claro, pero con la luz encendida porque estaba haciendo la masa para los churros. Luego hacían patatas fritas también. Hacían muchas cosas. Hacían buñuelos, que sabes que era con otra masa distinta. La copita de aguardiente que no faltara. Pero si aquello estaba siempre lleno de hombres, mujeres no, pero hombres por la mañana o no se veía bastante. Sí, hay que tenía la costumbre. Tenía la costumbre, como he dicho yo antes, de irse a tomar la copita de aguardiente con 3 o 4 churros y eso era el desayuno, ¿eh? Es que antes... Y siempre... Sí, dijo Edith. De los mismos pasaba lo mismo. Llegaba uno y pagaba. Toma, cóbramelo de fulano, que es mi amigo. Y aquel decía, danos otra fiesta. Y se tomaban otra copa y otros 4 churros. Se iban calientes, con el estómago caliente a trabajar, ¿no? Antiguamente la gente, antes de trabajar, era la copa de aguardiente, de toda la vida. En invierno o en verano, ¿no? Vaya que sí. Sí. En invierno, en verano era lo mismo, porque al que le gustaba, pues en tu pueblo, María Teresa, en Yecla, gustaba mucho ir al bar a tomar la copa de aguardiente. Yo tenía varios amigos que sabía. Yo no es que ni me ha gustado ni me deja de gustar. A lo mejor he echado una gocita al café si me ha gustado, ¿eh? Lo digo. Bueno. Pero tomármela así a solas no yo, no si me quieres, va, es muy fuerte.
Te cuento una cosa, Joaquín. Os Sí, cuento que era ir a tomarse la copa del aguardiente a los bares por la mañana o a salir de casa con la copa de aguardiente ya puesta dentro, claro, tomada, era habitual, pero toda la gente. Y había algunos bares que tenían su clientela fija del aguardiente, pero se levantaban tan pronto por la mañana que lo que hacían es que tenían las persianas esas que se bajaban con... de esas que eran de cuerda. Y entonces le ponían, la gente que iba le ponían los vasos de aguardiente en la ventana por la noche, y cuando iba por la mañana nada más cogían el vaso que era suyo, se lo tomaba y se iba. Eso es verídico. Pues aquí Te voy a contar. Yo me acuerdo un día de San Juan, San Pedro y San Pablo, que antes iba mucho a misa pequeña. ¿Recordáis la misa de las 8 de la mañana? Entonces un día de San Pedro, pues Urbano Perita, que todos lo conocéis, que se fue a Llodio, me parece que está en Llodio, pues salíamos él y yo, los dos, y nos encontramos en los portales a un señor paseando. Pues ¿qué haces aquí? Bueno, paseando, pues está. Y dice, coño, ¿os parece que vamos a darle los días a Pablo, el de la viña? Coño, pues vamos. Llegamos allí, Pablo, nada más venimos a felicitarte. Bueno, hombre, pues muchas gracias. María, ven acá, saca unas pastas. No tengo pastas y eso. Coño, pues mira, a ver, que vienen a felicitarme. Entonces la María fue a una tienda y compró unas pastas. Entonces vino con el dueño de la tienda, la María y los dos. Nos puso unas copas y yo vi que la copa del señor ese que le había vendido las pastas hizo así y de entrada le digo, joder, si este señor, que es ya viejo, hace esto, pues yo hago lo mismo. Hice lo mismo que... Estuve todo el día, creí que me moría. Todo el día. Es que eso que... Pues yo quería explicaros una cosita, verás, una anécdota también, que eso fue del pueblo, pero que es verdadera, del pueblo de María Teresa. María Teresa había un señor que se llamaba José María, que le gustaba mucho tomar la copita de aguardiente en las mañanas. Y todas las mañanas madrugaba. ¿Pero qué José María? Y el bar, no de tu familia. Ah, vale, que yo tenía... No de tu familia, José era otro. María el Herrero. Era otro. ¿Tú te acuerdas del otro? Sí. O sea, José por María. no dar más datos. Ah, más... sí, ya sé quién vale, dices, ya sí, sabes sí. Bueno, pues entonces te voy a decir que iba y llamaba a la puerta del bar, estaba muy cerca de donde vivía don Luis, el sacerdote. Sí, ¿Te recuerdas? sí. Y iba toda la mañana, llamaba a la puerta del bar y el sacerdote lo oía. Y una mañana salió el sacerdote y le dice, José María, ¿cómo madrugas? Si siempre viene llamando a la puerta. Y se dio la vuelta al otro y dice, sí, don Luis, pero se dará cuenta que de puerta no me confundo. Pues a José María, a ese señor que tú me dices, le hicieron una jugarreta, vinieron unos mozos de fiestas, vinieron antes, y como sabía lo que hacían, le cambiaron el aguardiente por agua. Y cuando fue a tomarse el aguardiente, y claro, le pasó lo que dice Abel, a uno por exceso de alcohol y otro porque no tenía. Dice, casi me muero bebiendo agua. En fin, no sé si hablaremos más de la churrería, no sé si Fidela vendrá para acá, le han ido a avisar. Antes dijiste que Dime. estaban siempre llenas de hombres y que ¿Es de mujeres verdad? no. Sí. Date cuenta que en los bares tampoco entraban las mujeres. ¿Cierto? Y ahora ya entran. ¿Y por qué no entraban las mujeres en los bares? No tengo yo una explicación ahí para eso. Estaba mal visto. Estaba mal visto que fueran las mujeres a los bares. Se criticaba. La que iba a un bar se le criticaba. Entonces, claro... Es un pecado Huían más de la gordo crítica. ir al bar. Tiene que ser un pecado más gordo porque vamos. No Ahora es ya hay mucha igualdad y ya no nos extraña. La televisión cambió todo. Cuando vino la televisión yo me acuerdo que todos nos íbamos a pasear a los portales de abajo. Sí. Y ahí estábamos paseando hasta que era la hora de irnos para casa. Yo me casé en el 59. Y claro, nos fuimos de viaje de novios. Y entonces mi hermana pues no salía de casa. Y estuvimos 28 días de viaje de novios. Y cuando vinimos, pues estábamos cenando y al terminar de cenar en casa de mi padre, mi hermana yo vi que desapareció de allí y vino arreglada. Pues ¿dónde vas? Y dice, voy a ver la televisión en el recreo. Y ya la gente empezaba ya a salir a ver la televisión. Ah, o sea que ya. A partir del año 59, así fue cuando pegó el cambiazo la televisión. O sea que la gente salía a ver la televisión y una forma de salir de casa. La forma de salir de casa, porque antes no salía. Salía el marido, los hermanos siempre salían. Y si salían los hermanos mayores, dejaban salir a la hermana. Y si salía la hermana, salía el otro. Y era una cadena. Claro, primero fueron abriendo puerta. Era como el que va adelante, la vela que va adelante es la que En el alumbra. año 59-60 fue cuando la gente ya se desmadró. ¿Y por qué iban al recreo?
Bueno, se desmadró entre comillas, a ver, menos Bueno, mal. se me desmadró en el sentido de que Ya. salía de noche. Ya, ajá. Pues el recreo pues, era el recreo y el casino, donde había televisiones y el Casa Pavo. El pavo. O sea que no había nada más en televisiones, en todo En Vitigudino que hay. A particularmente nivel sí. particular, Don Ventura, que es el único que tenía su... Y la de la fábrica de harinas. ¿Quién era Don Ventura? Pues era el que tenía entonces la distribución del encendido eléctrico de esta zona. Dijéramos, era el que estaba encargado de dar la luz, de cobrarla. Y recuerdo cuando era a las 11 que hacían el cambio y nos metían la mitad de voltaje, porque como no se consumía en las industrias, estaban cerradas. Cuando llegaba a las 11, siempre todo el mundo nos acordábamos de Don Ventura cuando se iba la luz. Sí. Era el que se encargaba de las líneas y de la distribución de esta zona. Ujú. Y entonces había dinero, por consiguiente podía tener posibilidad de tener cosas de última hora. O sea Como que era un empleado de Iberdrola. No, Ah, Iberdrola no. aquí no existía en ese momento. ¿no? La luz estaba... No puedo Era- entrar en ese tema demasiado fuerte porque no sé nada más que... aquí había otro que se llamaba Valladares, que se encargaba de la zona de Cipérez y por ahí, y que tenían señores que se encargaban de comprar la luz y distribuirla y servirla y hacerle el servicio de mantenimiento. Y este era uno de ellos. Esa era, no se llamaba hidroeléctrica de Lágueda. Exacto, sí. La Electra del Águeda era así. Esa era una empresa que Y compraba era de la los luz. hermanos Pérez. Don Ventura era el que llevaba, era el administrador. Y era los hermanos Pérez eran los distribuidores aquí, en una zona muy grande. Venía de Ciudad Rodrigo. En el Ciudad Rodrigo estaba la central, estaba donde estaba la dinamo, que producía la corriente que venía para acá. Pero claro, en Boada había un transformador que tenía unas cuchillas, y cuando un pajarito en aquellos postes que eran tan, tú de eso entiendes, Benito, un pajarito se posaba en uno de aquellos postes y con la cola hacía contacto, lo electrocutaba y saltaban los automáticos de Boada, y decía, sin luz, han sido los automáticos de Boada. Me acuerdo que eso pasaba estando el cine. Pues ocurría, cuando estaba la película de cine de las 4 de la tarde, se marchaba la luz. Ya saltó el automático de Boada, pero... Quedaba sin película. Qué curioso. Aquello Según era estás así. hablando, saldrían cosas, porque me llama la atención que decís Don Ventura. Don. Don Ventura es que era médico. Era el médico titular de Vitigudino. Ah, Y claro. entonces había pedido la excedencia y por él estaba otro siempre. Y había pedido la excedencia porque él se dedicó a llevar la empresa que era familiar. La empresa familiar, que eran todos sus cuñados y los que llevaban la empresa. Tenían fábricas de harinas, molinos en todos los pueblos de la comarca. Tenían en Barrueco, tenían en Mieza, tenían en Bañovares. Dávila, tenían en todas las partes, tenían en Fermoselle incluso una fábrica y una panadería, y tenían panaderías y fábricas en todas las partes. En Bañovares también Y tenía en otro Bañovares bar. es que de allí descendían. Otra. La fábrica de Bañovares, que aún existe, pero no sé si funcionará. Yo la conocí, funciona, ya no funcionará. Pues aquella era suya, y fue donde comenzaron. Y don Ventura fue el que se casó con una hermana de los Pérez, que eran Casimiro, eran Manuel, eran, en fin, una muy grande. Y ellos eran por aquí, era entonces la empresa más importante que existía por aquí, toda esta comarca. La prueba En está que la aquellos casa tiempos. que está todavía existe, puesto que fue una casa enorme, muy bonita y muy sólida, que es la casa que está enfrente de la fábrica de harinas, que tiene un torreón. Ahí estaba, tienen abajo las cocheras y arriba vivían ellos. Esa casa era de estas, claro, es preciosa esa casa, Como ya se ha grandísima. ido dividiendo, ya hay varias viviendas, pero esa casa en principio era... A la entrada de Vitigudino, según está enfrente de esa las... esa era la casa que tenía ahí, los esa piensos. familia. Y se mantiene intacta tal y como estaba en aquella Sí, época. bueno, por dentro Bueno, creo está dividida, pero luego por fuera la han restaurado hace muy poquito, le han Sí, dado la pintura pintura, nueva, pero, sí. pero eso es lo que hay, sí, entonces era gente pudiente porque esa casa por supuesto. es grande ya. Bueno, ¿alguna cosa más? Como hablamos, sí, Dime, como Pedro. hablamos de cosas antiguas de Vitigudino, me estoy acordando yo de una cosa muy curiosa, que os daréis cuenta todos, de los corrillos que hacían los mozos en las 4 calles. Antes se salía, Sí. en las tardes, en lugar de pasear o lo que sea, se ponían corrillos en las 4 calles, en el cruce. ¿En las 4 calles dónde? A ver. Al lado del Junco, Vale. al lado del bar centro y Vale. al lado del barrio Ahí. interior. Y ahí en medio, como apenas había coches, pues se hacían unos corrillos los mozos y era la diversión que había entonces. ¿Y qué se hacían los corrillos? Pues hablar de todo. Bueno, ahí De todo un le poco. diré yo a Pedro un poquito. Mira, ahí se hacía el corrillo porque los mozos venían de trabajar, incluso los agricultores que habían estado trabajando todo el día, y llegaba la hora, se arreglaban un poco, se lavaban y iban al corrillo. Pero el corrillo era porque pasaba la moza.
que iba por agua a la fuente. Y entonces cada uno acompañaba a la suya al lado del carretillo para ir a por las 4 cántaras de agua a la fuente. O lo llevaba al carretillo, claro. Aquí venían muchas chicas a servir a las casas, porque claro, lógico, Vitigudino siempre fue el centro de comarca, y aquí es donde estaba el notario, donde estaba el juez, donde estaban los maestros, donde estaban, en fin. Y todos esos señores tenían, los abogados, los procuradores, todos esos señores tenían una chica de servir. Costaba muy poco tenerle. Y entonces esas eran las que acudían y iban en la tarde, cuando a punto de oscurecer, cuando se refrescaba, a buscar a la fuente esa que está en la carretera del Umbrales, a buscar, que es muchísima agua, a buscar el agua. Y claro, no había agua corriente, había muy poquitas casas. El agua corriente, de esa hablaremos un día cómo comenzó el agua corriente en Vitigudino y cuándo comenzó. Yo lo sé. Iban a buscar allí el agua y el mozo pues la esperaba, que salía con la chica aquella, y allí esperaba, estaban hablando todos, charlando allí en las 4 calles, allí en tertulia, que no tenía ninguna, pues iba a la tertulia, que no tenía moza, pero por una general casi todos se le acompañaban a alguna. Y de allí le cogía el carretillo, iba con ella a llenar los cántaros y la llevaba hasta la puerta, hasta cerca de la casa, porque al pie de la casa tampoco podía llegar. Llegaba cerca de la casa donde ella estaba y era el rato que la veía. O sea, que eran los corrillos. Eso, el corrillo trataba de eso, de lo que más. Y luego verás, ya dejo para que Abel nos cuente algo. Y yo dejo ya con eso, os cuento una anécdota también. Todos lo conocéis y hemos dicho que si viniera Manolo Maravilla nos contaría muchas cosas. Maravilla, con llaman de apodo, Manolo, pues Manuel Sánchez Holgado, él sabría muchísimas cosas. Pero había unos señores que le llamaban aquí en Vitigudino, llamaban los vascos, que iba al corrillo también. Se llamaba Adolfo. Y un día de esos de verano, en el corrillo, estaba allí Manolo en el corrillo, y no le gustaba a Manolo mucho que le llamaran Maravilla. Pero bueno, y al otro tampoco le gustaba que le llamaran vasco. Y Manolo, que era muy gracioso, venía al otro comiendo un helado y le dice, Adolfo, lo llamo, dice, Vasco, vas comiendo un helado. Y se dio la vuelta al otro y dice, pero me sabe a maravilla. Ese hombre ha sido como yo lo muy cuento. Anecdótico, me parece, ¿no? Muy conocido. Sí. Volvemos a hablar de los corrillos porque me llama la atención que fuera precisamente que estuviesen allí para hablar y todo lo demás, aunque luego después saliesen para esperar a las mozas. La que la tuviera. La que la tuviera. Claro. Y luego ir a buscarlas con los carretillos y las acompañaban a buscar agua a la fuente que está abajo, donde la fuente que llaman el cementerio. Será esa, ¿no? Sí, la plaza de Pilar. La plaza de... Sor Pilar. Sor Pilar. Se llama, ¿no? Esa plaza se llama Sor Pilar, que es que yo me he enterado hace muy poquito. Donde está la rotonda, donde está Pepiño, se llama la rotonda de Sor Pilar. Sí. Tengo yo fotografías Es que del cuando día que se inauguró. cumplió los 100 años, ¿Sor Pilar quién es? Sor Pilar era la superiora de las monjas de la Caridad. ¿Del Colegio El Pilar? Estaban del colegio, llamábamos el hospital, al lado de la plaza de Abastos. ¿Pero el Colegio El Pilar se llama? Sor Pilar. Y entonces cumplió 100 años. Sí. Se le hizo un homenaje y allí se le puso una placa en la placita esa que desapareció a los 2 días. Pero yo la placa ahí no está. Desapareció a 2 días. Tengo yo las fotografías. Inauguraste tú estando alcalde. Del centenario. Del centenario, y tengo yo todavía guardada esa fotografía. Pues esa misma mañana madrugamos y fuimos al río de Yecla en busca de un peñasco para poner ahí de adorno y poner la placa. Y encontré yo una piedra donde tenía la forma de C, que todavía se conserva allí. Sí. Dije, mira, centenario, qué bien viene. Fuiste a Yecla a buscarla. Pusimos allí la piedra, sí. ¿Pero está la piedra todavía allí? Está la piedra, sí. Está la piedra. Está. Tengo que echar un vistazo porque yo vivo ahí y no me he dado cuenta. Bueno, pues yo te la enseñaré y verás cómo pone una C. ¿Y la placa qué sucedió con ella? Pusimos una placa al ayuntamiento dedicada a Sor Pilar, plaza de Pilar Santiago, de Sor Pilar, y tal y cual, por el centenario, y esa placa desapareció a los pocos días. Igual que hicimos en la Plaza de las Peñas, del Silo a la carretera Villar Muerto, que pavimentamos y ordenamos esa calle, y pusimos también otros peñascos. Pusimos también otra placa dedicada a la Guardia Civil y también desapareció a los 2 o 3 días. Pero bueno. Sí, sí. Aquí desaparece todo, porque me acuerdo del bastón de mando del general Redondo, que lo tenía la Virgen del Socorro, desapareció. Ahí me siento yo culpable. ¿Por qué, Pedro? Muy sencillo. Acláralo. Porque restauramos el Socorro y yo me empeñé en quitar el cristal. Me parecía más bonito estar la Virgen sin cristal. Y ahí no me olvidaré toda la vida.
Digo, si hubiera dejado el cristal, a lo mejor no había, O habrían roto el cristal. no había porque, desaparecido el bastón y un fajín que había del general. el general- El fajín existe, Pedro. ¿Sí? El fajín, mira, cuando yo volví a ser ermitaño, ahora ya por la edad y por mis achaques lo he tenido que dejar, pero apareció en un cajón en la sacristía, mozo, medio podrido, yo allí le dejé, yo lo vi allí porque limpiamos todo, hubo que limpiarlo, aquello estaba muy descuidado, y yo allí le dejé, y estaba, pero el bastón no, el bastón lo buscamos por todas partes, dijeron incluso que se hubiera colado por debajo de la Virgen, hay como un sótano, no, allí le buscamos con linterna, no estaba en ningún sitio, lo llevaron con varias alhajas que tenía la Virgen, tenía ¿Lo varias, robaron? Siempre De que voy al Valores, Socorro llevaron me todo. acuerdo, digo, el culpable soy yo, porque me empeñé, soy muy caprichoso, en quitar el cristal. Si hubiera estado el cristal, a lo mejor lo habían roto o no lo habían ¿Pero qué llevado. valor tenía eso? ¿Tenía valor? Valor El sentimental. valor Sentimental. sentimental que era de un general de aquí de Vitigudino. El y general tenía Redondo. la empuñadura era de oro, que era pequeñita, y después abajo del bastón también tenía un ese de oro. Ah, O sea, que que tenía empuñadura de su oro, valor. ya no era tenía su valor. sentimental. Lo robaron ya porque... Lo robaron, sí. Sabían lo que llevaban. Entonces se comentó de que sería alguien un familiar del general Redondo que no le pareció bien que se lo dejara a la Virgen y se lo llevó a casa. Se comentó entonces que no sé Sí, si pero era- no se sabe. No se sabe. Eso que dices tú de cuando se restauró Socorro, ¿cuántos años hace? Fíjate, si estabas tú Estaba también, yo también ahí, sí. en la asociación Amigos de Vitigudino, que lo restauramos. Sí. Hicimos un sorteo de un 600 para sacar coche. dinero. Un coche. Nos costó la obra 1 millón y pico de No me pesetas. acuerdo, pero bueno, ¿Eh? Y lo ¿Cómo restauramos. fue eso? ¿Hiciste una rifa? Uy, ¿Pero de antes- qué? ¿Vendiste papeletas? Sí. Y Yo fui mucho a Villarino, que era con la obra, a vender papeletas de un 600 que sorteamos. Yo me acuerdo de entonces que Arturo, el cura, que también estuvo Sí, metido ahí, también. había comprado un coche. Sí. Y era un 600. Un 600, precisamente. recuerdo. Y estuvo mucho tiempo sin sacarlo de la cochera porque se creía que, dice, yo no lo saco porque a ver si me va a decir que yo lo he sacado de aquí también el 600 mío. Y estuvo mucho tiempo que no lo estrenó. Una cosa, porque a mí me llama la atención. Se vendieron papeletas, se rifaba un 600, o sea, que había que sacar dinero para el 600 y para el arreglo. Claro, Y se sacó. se Se sacó escribió dinero a todo vecino de Vitigudino Sí. que estuviera donde estuviera, se escribió. y nos dieron donativos. Y La daban gente. donativos. Yo me acuerdo que hasta mis hierros de Cuba y lo escribí, le escribí una carta de las que hicimos la asociación y mandaron dinero. En aquellos tiempos yo no sé si mandaron, no quisiera mentir, pero 6.000 pesetas o cosas así. Y 6.000 pesetas era dinero. Que era en el año 40 y... No me di cuenta. 42 o 46. Era dinero, sí. No fue en la época que hicimos los candelabros Sí, que están sí, puestos sí. en los Tú hiciste laterales. candelabros Que ahí y allí los colaboré yo, tienes. que por cierto están ahí todavía. Allí te ¿Qué queda. candelabros hiciste? Hay unos candelabros en forma de antorcha que se hicieron con forma de con madera de pino Sí. y están son la iluminación que hay ahora mismo en el Socorro. Ajá. Están sujetos en una chapa imitando a chapa Ahora vieja ya sí, ahora ya me y dices, sí. están unos palos puestos ahí y yo me acuerdo de, fíjate, Tú los diseñaste y eres el director. Pero yo fui el que los quemé. Claro, había que quemar Había la que madera quemarlos para en que una pareciera, fragua. para que pareciera antigua y cepillarla. Bueno, pues tienen su trabajín ahí. Pues ahí quedará tu obra toda la vida. Ahí me quedará Pero todo. está puesto en algún sitio. Las No. paredes. Si se estaban restaura. puestas, sí. No, pero me No, no, refiero. no. ¿Quién colaboró en esa restauración? ¿Qué se hizo? No se quedó con nada Colaboró escrito. todo el pueblo. Y ahora- Empezamos con un arquitecto que era de Vitigudino, el hermano de Mario, que ha fallecido ya, Alonso, arquitecto. Vino él y todo lo hizo gratis. Todo el trabajo de arquitecto lo hizo gratis. La madera, la techumbre, nos dijo cómo había que ponerla. Todo. Y entonces la asociación pedimos donativos a todo el mundo, se le escribía como tú dices, sorteamos el 600. ¿Y a quién le tocó? Bueno, luego me Sí, contáis. a un señor de una finca cerca de Villar de Peralonso. ¿Le vino bien? Pues si vivía en una finca. Le vino bien. Yo lo veo por ahí muchos martes y recuerdo a quién le tocó. Total, que lo restauramos el Socorro. El Socorro estaba toda la techumbre caída, toda. Solo quedaban los arcos. Pero los arcos también se reformaron un poquillo. ¿eh? En la parte del altar había una reja en forma de cuadrado, con los escalones. Hicimos después esa plataforma que hay y las rejas las tenemos en la entrada.
Ah, las que están a la entrada. Sí, a la entrada. ¿Fue entonces cuando se quitó todo aquello que había o ya se había quitado todas aquellas manos de cera, sombrillas? Había. Se quitó Ya entonces. estaban quitadas. Ya no había, ya se no quitó había. entonces. ¿Qué Yo de sombrillas? pequeño sí lo recuerdo. Sí. Alguien que hacía... Promesas que se hacían, Promesas. que cuando le dolía alguna una mano, un pie, Sí. una callada, había muletas, había de todo ahí colgado. ¿Pero de qué? Pero... Manos de cera. Ah, Colgadas vale. en la pared. Cuando Ermita alguien... alrededor de la Virgen, cuando alguien le pedía algo a la Virgen y se le concedía, pues entonces si era una mano que la iban a cortar, pues bueno, Se salvaba y le se ponían. salvaba y le ponían la mano colgando. Pero Había una mano de cera. Una mano de cera, claro. Es que yo se lo he visto en la ermita de Yecla, pero no O un sabía el pie- por qué. O un pie de cera. O un pie de cera. O sea, que estaba también. lleno de reliquias la... Y muletas, lo que más había. Muletas y calladas. Sí, callada, claro. Si necesitabas una muleta y luego ya no necesitabas, Bueno, la pues hacías de se la- cera. se ¿Y quién la se donabas a la encargaba? Virgen. ¿Y quién se encargaba de hacer eso de cera? Es lo que preguntaba, que si eso se quitó entonces o Entonces se quitó, Oye, sí, yo me acuerdo que se quitó. ya se había quitado. Porque era de mal efecto. Era un poco tétrico, sí, ver todo aquello. Pero ver Ajá, ahí y- colgado todo eso... Y algo más que mirad, ya pasaremos a la antigüedad. Había algo, recordaréis, a las dos partes, pasando la verja, antes de llegar al retablo, de una parte y de otra, había como unos asientos de madera muy grandes a lo largo, que hacían 8 de cada lado. A ver si lo recordáis. Y tenían para escribir, pues esto, ¿cómo le llaman? Eso que se pone al lado del pupitre para los estudiantes. Unos pupitres, sí. Eso estaba puesto allí, y es porque allí se reunían los cabildos de toda la comarca para nombrar los regidores y los mayordomos, que cuando mandaba la iglesia, de eso ya digo, cuando la iglesia era la que mandaba, decía las leyes, pues los mayordomos, le llamaban el mayordomo, era el encargado de cada parroquia. Después del sacerdote había un encargado, una persona civil, y aquellos eran los que distribuían las leyes, que las hacía la iglesia de Salamanca, la iglesia de Santiago de Compostela, que era que allí fue Yecla y fue Vitivino también. Sí, Yecla pertenecía a Santiago. Santiago de Compostela y hubo cosas. Pero ya hablaremos de esa historia. Pues acordemos de eso y otra cosa que voy a recordar, a ver si lo recordáis alguno de vosotros. Saber lo tiene que recordar como yo. No había luz eléctrica en el Socorro. Y había unas lámparas de metal muy grandes, 3, en cada arco había una, que con una polea y una soga se bajaban para ponerle aceite, pues le ponían la lamparilla de aceite, aquellas que navegaban arriba, se le echaba agua, tenían un vaso, se le echaba agua y después el aceite arriba, se le ponía la lamparilla, se encendían y era lo que estaba alumbrando. Y cada uno, pues, se ofrecía a alumbrar la ermita X tiempo. Llevaba la botella de aceite, se bajaba la lámpara y la llenaba, le ponía el aceite que le parecía, le ponía la lamparilla y en la noche había que encenderla. En las tardes de la oscurecía había que encenderla. ¿Y os acordáis cuando decían que se había salido la Virgen para el árbol aquel grande que había allí a la puerta? No la visteis nunca. Aquello. Pues cuando electrificaron la ermita y le pusieron las luces al día justamente que estaba el cristal, pegando al cristal, le pusieron 2 bombillas para que estuviera encendida y estuviera ya, no hacía falta tanto ya el aceite, pues aquella luz, al reflejarse, al encenderse y oscurecerse, miraba por el cristal de la ventana y reflejaba sobre el árbol la imagen. Todavía se refleja. Yo recuerdo, y podía dar nombres, sí, como yo me crié allí, que lo conocí yo. Y gente, bueno, y llorando a ver que se salía la Virgen porque éramos malos, decían. Eso ocurrió en la ermita del Socorro. Pero eso Como todavía... yo lo digo, ocurrió. Pero Joaquín, eso todavía. Tú vas a ver a la ermita, ves por la ventana que tiene el cristalito, y entonces si se refleja la Virgen, sale atrás, sale como que está atrás. Efectivamente. Yo la he visto. Como que Digo, está en la mira calle. Qué imagen ¿vale? más bonita Y para como sacar estaba el una árbol, foto. que hacía sombra al árbol, Sí. que era muy grande, era un álamo muy grande, un álamo de esos blancos, hacía sombra, tenía muchas hojas, pues sobre el árbol reflejaba el reflejo de... Y claro, hasta que alguien dijo, pero no os des cuenta, apaga la luz, verás cómo nos ha ido. Así. No salía porque estabas tú por allí. Sí. No, pero es que todavía... Claro, es que de mí no es que escapara de mí, es que me salía a buscar, pero Claro, ya está. me salía a proteger, eso cambia. O sea que la ermita, tal y como está, ha sido ya posterior. Sí. La ermita sí está construida de varias etapas, ya hablaremos de ello. Y ¿O un queréis que coro sigamos tenía- con ello hoy? Tenía a la entrada un balconcillo que era como tipo El coro. con unas escalerillas y allí se subían para cantar. Eso lo quitamos también todo. Sí. Y después quedó, claro, después ya de Goteras, señor de Goteras, hay forma que en la última reparación ya participé yo, en la última. Pero bueno, eso sí es de la antigüedad de la ermita. Mira, la ermita tiene muchísimos años. Porque en el 1400, y yo si queréis os digo dónde se pueden encontrar los libros, que es en el 1400, ya una familia que había aquí que dicen que
que tenía muchísimo dinero, que eran unos hacendados muy grandes, un matrimonio, deseaban hacer algo que fuera, que emplearan ellos el dinero, que fuera bien. Y entonces dice que yendo a visitar a la Virgen del Socorro, le vieron que le daba que hicieran una capilla a Santo Toribio de Liébana, o una basílica. Y entonces esos señores fueron los que construyeron donde está hoy el convento de las Madres Agustinas. Pero lo primero que se construyó fue la iglesia, ¿eh? La iglesia antigua, que era de abajo, se entraba por abajo, donde estaba después la vida. La modernidad ha obligado, ya por la humedad que tenía, aquello construido muchos años, pero aquello lo construyeron aquellos que ya, figúrate tú, que ellos iban a rezarle a la Virgen del Socorro, y él ya le iluminó, decían que ellos podían ser de León, porque Santo Toribio de Liébana, ya sabéis que su monasterio está en el valle de Liébana, y dice que era de allí. Santo Toribio fue obispo de Astorga, y le hicieron una capilla a Santo Toribio ahí, con su dinero. Aquellos señores hicieron un matrimonio solo. Y fijaros que en 1400 iban a visitar a la Virgen del Socorro. Luego, eso data ya de muchísimos años, y yo os diré después cómo está eso hecho. Entonces no existía la ermita más que por donde estaba primeramente la verja esa que tú hablas, esa que estaba ahora atrás, estaba allá adelante, y que tenía puertas y se candaba, ¿eh? Cuando se reunían allí todos los cabildos de la zona, pues entonces aquello se candaba y se reunían ellos solos allí bajo el amparo de la Virgen del Socorro, decían. Luego después, en el 1611 se construyeron los 3 arcos, hasta antes que esté la torre. Y eso se construyeron también con limosnas y con cosas, como vosotros habéis explicado, que se hicieron. Y se amplió la ermita. Pero no tenía, la torre era muy pequeña, tenía una campanita sola. Y después, en 1902, se construyó la torre que está hoy. La que existe ahora, y se le pusieron las 3 campanas. Y esa la construyó un señor, un albañil, entonces se llamaban canteros, un maestro cantero de Vitigudino, que, para decirlo más, era el bisabuelo de los sevillanos, bisabuelo, tatarabuelo de los sevillanos. De esa familia era ya muy, muy para adelante. El señor Manolo, que le llamábamos Manolo el pintor, que lo conocíamos, pues eso sí. Y la esposa era nieta, me parece, la esposa del señor Pepe, para entenderlo bien, Pepe Barullas, que decíamos. Pues esa era nieta de aquel señor, que construyó varios puentes en las carreteras, entonces, y la ermita del Socorro, la torre, la hizo en 1902. En los arcos que hay en la ermita hay unas inscripciones del año y pone como si hubieran sido subvencionados por los quintos. No. Pero dice, estos arcos, aquí dice, estos arcos fueron hechos de limosnas. Ir a leerlo. Hechos de limosnas. Pone algo de los quintos. 1611, te lo digo claro. Pone allí el año y algo de los quintos. Allí está, que lo quiera ver, allí está puesto, allí está grabado. Bueno, 1611. Pues yo que tengo ganas de verlo, subiré. Mira, hoy sí puedo, subo. ¿En qué arcos está? En el primero, a mano derecha. Háblame al micrófono, Pedro. Allí hay una inscripción. Hay una inscripción. En Sí, el primero, a mano derecha, con el número del año, sí, y pone algo de los quintos. Y luego después... No hay escritos de esto, no hay escritos en la iglesia. Yo estoy en que no, mira, perdona, que quinto no dice nada, lo que es, que está escrito en el castellano antiguo. Y el castellano antiguo ya sabes que la D llevaba la E también, hacía una rayita y ya decía D. Y está escrito así, está escrito en castellano antiguo, y a mí me lo leyó alguien. Y bueno, si queréis os digo que me lo leyó. De todas las formas, eso es un tema que deberíamos de tocar desde más adelante, porque nos hemos pasado de los churros y tienen que pensar los oyentes que qué tiene que ver los churros con la ermita del Socorro. Y es que esto es un tema tan largo que nos saltamos de una cosa a la otra, porque hay tantas cosas que contar que realmente no nos extrañe, o no se extrañe que nos enganchemos de unos temas a otros. Porque vamos tirando de la madeja. Vamos tirando de la madeja y hay tantas cosas en el ovillo que nos salen sin querer, así que tienen que disculparnos de este salto que hemos dado. Exacto. Joaquín, me dicen por WhatsApp que dice que los hijos solo nacieron 2, a ver, cuando estaban en la churrería, sería de Fidela. Solo nacieron 2, bueno, pues sí, puede ser que nacieran. ¿Me la manda por WhatsApp? Sí, pero casi todos nacieron allí enfrente, Dice que nacieron Bueno, algunos nacieron para la Viña La Pepita.
los hijos de Serafín y Fidela. Porque Fidela es de Cipérez, Serafín de Vitigudino. Serafín nació en Vitigudino y es de Vitigudino. Y Fidela es de Cipérez. Se casaron y me parece que su primer hijo o hija, me parece que fue una hija lo que tuvo lo primero, nació en la Viña de la Pepita, en la casita esa que hay allí donde está la fuente, esperando que es de José, el que regenta el que tiene la imprenta, pues allí vive, era de su madre. Perdona, y allí una nació. hija de Joaquín y de esa no está en Yecla. ¿Quién? Una hija de Joaquín, de Serafín. Se llama Angelita. Yo no lo sé, eso. Que tuvo una hermana, vivía En Salamanca hay una. Vivía enfrente vuestro. Solo tiene una hermana, Serafín vivía Tiene una donde hermana. está ahora la carnicería de mi familia. Sí, la callejita aquella que había allí. Una casita pequeñita donde había la cuadra y donde vivían ellos. Ajá. Yo creo que, no sé si me equivoco, pero yo creo que vivía en Yecla, la hija. No Es sé. muy bajita. La madre sí, la madre. No, y la hija también. La madre de Serafín, Sí, la Pumba, que llaman Sí, la Pumba. bajita. Y la hija de... No. No, es que mi tía Manuela vivía ahí y estábamos nosotros todo el día por allí. Y era esa que tú dices, no. Era una hija, si viene mucho por la tienda, el día que venga por la tienda se lo pregunto. Que viven en Yecla. Sí. Puede ser. O han vivido en Yecla, pero yo creo que viven en Yecla. Pues no me doy cuenta ahora. Pero bueno, todo será preguntar y ya está, ¿no? Bueno, dejamos el tema de las churrerías, de las Sí, churreras. parece que Videla no No ha podido venir. Me acaban de mandar un WhatsApp que me diga que no puede asistir. No puede asistir. A ver si para otro día puede. Una muy bajita. Sí. Sí. Y hablamos ahora de los plateros, Pedro, que tú tenías preparado el programa. No, yo he preparado, es que me preocupé un día de coger unos datos del cementerio Es verdad que lo Sí, dijiste, sí. sí. y por ver lo que era y lo que no era. Entonces los plateros vivían entre tu tienda y la del Tejido de la Argentina, que era una familia que vivía de la artesanía. Eso quiere decir yo. Hacía En la calle Pedro Velasco. Pedro Para que Velasco, la gente lo entienda. sí, pulseras, botones charros, filigranas de todo tipo. Y entonces yo me preocupé de ver, porque yo recordaba que en el cementerio había visto una fotografía, y efectivamente, en el cementerio está la sepultura, en granito, tiene la lápida y la cruz. Y en la vertical, en la lápida pone, familia Rodríguez, los plateros. Los plateros. Los plateros pone. Y en la cruz, en la vertical, hay una fotografía que no se ha deteriorado con el tiempo, debe ser en porcelana o algo, donde hay un matrimonio, debe ser, que posiblemente fueran los padres, sentados en un sillón de mimbre. Pero está la foto así, Sí. tal. Y rodeándolos hay dos hembras y ¿Dos 4 mujeres? varones, que supongo yo que serían los hijos. Pero ¿y cómo se pone en una sepultura una foto familiar? Pues aquí está la fotografía de la Pero familia. se han fallecido todos, están allí enterrados. Todos están todos ya. Y están enterrados allí. Claro. Ellos eran todos solteros, ¿no? Todos Eran solteros. todos solteros. Todos ¿Solteros? solteros, sí. ¿Pero qué se dedicaban? A ver, explicarme un poco para que la gente nos... Lo que te decía, mucha filigrana en plata y en Sí. oro, botones charros, pulseras, medallas, de todo lo que era de oro y plata, y pura artesanía. Cuando pasábamos por la calle, los veíamos cómo trabajaban allí. alguien me los ha contado, que tenían así un... ¿Y dónde estaba, dices? En la calle Pedro Velasco, entre la tienda de... Debajo de la tienda. Abel Claro, Herrero, aquí, donde está, sí. En la tienda entre la tienda de Abel Herrero y de Eufrasio. Entre las dos, que hay un edificio nuevo ahora, Que han hecho un edificio nuevo. que está cerrado, pues ahí es donde vivían. Y me recuerdo que tenían la ventana donde trabajaban abierta y Sí, se sí, podías sí, meter sí. la cabeza. se podía Es que meter. alguien me lo ha contado eso. En vez de estar cortada en vertical, Sí. estaba en horizontal, como tenían antes las puertas, Como en 2 cuarteros. sí, y abrían lo de arriba. Y todo el mundo los veía trabajar. Esa casa tiene salida también a la calleja, a una calleja que hay enfrente de Pepiño. Hay una calleja donde está el sí, mesón, sí, está el mesón. Y por ahí tiene salida esa calle. Esa O sea, casa. es grande esa casa, Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Tendrá patio o Grande, algo? Claro, tendría.
Antes se podía vivir de los plateros, vivían de la plata y de esos vivían. Pues de eso vivían. Pero si no había económicamente dinero para comprar plata y oro, ¿cómo era aquello? Todo el mundo Vendían en compraría toda su la medallita y su botón charro. Todo el mundo compraba esas cosas. Y dice Abel que venían de toda la provincia a comprar aquí. Sobre todo en la parte de la ribera, en toda la ribera. Aldadávila, Saucelli, Bilvestre, todos esos pueblos, además que entonces vendían bien, porque yo me acuerdo de unas primas que tenía yo en Cuba, que cuando venían de Cuba, pues mi madre y mi tía le regalaban unos botones charros, que eran muy bonitos, y era eso todo de artesanía pura. Lo fabricaban ellos, sí. Y no habrá fotos por ahí para poderlo, no hay fotos ni nada, ¿no? El año pasado mandé yo a Canarias unos botones charros, Sí. comprados en Vitigudino, no ya en estos señores, porque ya no viven. Ya. Me los pidieron. Un amigo había tenido una operación y para regalarla a las enfermeras me llamó por teléfono que por favor le mandara unos botones charros. Ajá. Así que a Canarias fueron los botones charros. Qué curioso. Sí, sí. Bueno, de hecho, mira, cuando me casé yo, mi novia entonces, por una pedida, me regaló una sortija hecha por ellos y unos gemelos charros, Ajá. De botón charro. de botón charro, que los conservo, claro. En Diputación había un pasillo donde había unas vitrinas con trajes charros. Ah, sí, Había sí, me también acuerdo verlas. otra vitrina que la darían ellos, Carlos en ese tiempo, donde había una muñeca grande, vestida Sí, de de charra, charra, sí. con todas las joyas hechas Sí. por ellos, y había también pulseras, había un Me acuerdo yo del día mecheros. que llevaron la muñeca esa, que vino un coche de la Diputación a buscarla. con Lo unos dejaría allí. Ah, que lo hicieron aquí. La Sí, hicieron sí. aquí. Pero ya no está allí, donde estaba, no está. Yo no sé ya, pero... Sería bueno que investigáramos a ver si la Diputación la cedía otra vez a Vitigudino. Pues Sí, mira, la muñeca a lo mejor sí, pero las joyas no. pero si las joyas eran donadas o las comprarían, las pagarían. No, No, donadas, las donadas. donarían ¿eran ellos, donadas? donarían ellos a Diputación para que conservaran allí. Y ya no está la muñeca. No está en el pasillo ese, ya no están ni los trajes charros ni esa vitrina con la muñeca. Pues Pedro, tú tienes mano en Hay que Diputación, preguntar, entérate. sí. Hay que preguntar. Oye, porque si no existe, la tienen en un rincón con todo, que pues sería estupendo volver a conservarla y traerla para acá, ¿no? Había cosas muy curiosas. Había unos mecheros y, como digo, pulseras, botones, cadenas, había de todo. Muy bonito. Muy bonito resultaba así. O sea, que ellos tenían ahí el taller y la tienda, todo Sí. junto, ¿no? Sí, sí, porque era su casa. Claro, vivían allí. Era su casa, vivían Ajá, ahí. y ahí trabajaban. ¿Cuántos dices que eran de familia, Pedro? Según la fotografía, eran el matrimonio, que yo me imagino, podemos ir a verlo, y había 2 hembras y 4 varones. 6. Luego Total. serían 6. Y los 6 trabajaban ahí, 6, 7, 8, porque serían Yo también. solo conocía Trabajaban a los Carlos y a hombres, su Yo creo los que eran- hombres. A las mujeres no. Yo he conocido a 2 o 3. A Carlos y- a otro. A y Emilio, otra Emigio, señora. que era uno Emigio, que se llama Emilio. Emilio. ¿Y quién era el otro? Carlos, Emigio. Y el otro se llamaba Y Andrés. Andrés. Pero les habéis mayor era conocido personalmente. Sí, 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 O sí. sea, sí. que estamos hablando de no hace tantos años que han fallecido. Ahora Y ya. luego os contaré El último. que a mí me llamó por teléfono en una ocasión Carlos, que estaba en una residencia de la Caja de Ahorros en Santa Marta. Pedro, quería hablar contigo, ¿puedes venir? Digo, yo sí, voy con mucha frecuencia a Salamanca. Fui a la residencia, salimos a tomar un café a una terraza de Santa Marta y me llamaba porque nos había nombrado de Albaceas a del registro, Agustín. no, Agustín no, Allá, a Germán. a Germán, que trabajaba en el registro, y a mí, ¿sabes? Dejó en el testamento, nos dejó como albaceas, y cuando murió tenía una amiga, y las joyas que había se las dimos a ella. Ella las reclamaba, no había ningún documento que lo dijera, pero se las dimos. Ajá. Y luego había una cartilla con aproximadamente 2 millones y pico de pesetas, y esas lo pasamos de su cartilla de la Caja de Ahorros a la cartilla del Ayuntamiento de Vitigudino. O sea que cedió al Ayuntamiento de Vitigudino algo más de 2 millones de pesetas.
Mira, y eso no lo sabe nadie. Bueno, yo Sí no lo saben. Había un compromiso de siempre en los santos ponerle una corona de flores naturales. ¿Y se hace? Yo respondo que se respetó, pero veo que ahora no. Quizá no lo sepan los que están ahora en el ayuntamiento, pero veo que ahí hace años que ya no se ha vuelto a poner esa corona. ¿Cuánto hace que falleció? Era 35, 40 ¿Qué años. cálculo puedo Pues yo hacer? hay que calcular el dinero que dejó por las coronas que se le han puesto, para ver si a lo mejor es que se acabó el dinero. Pero 2 millones de pesetas me parece a mí no se mucho puede haber dinero, acabado ¿eh? el dinero, porque las coronas en esa época poco costarían. Claro. Y el dinero de 2 millones entonces era Era mucho mucho ahora. dinero. Era mucho. Era mucha pasta, sí. O Pero, sea, y eso hay un escrito que lo dice, ¿no? Me yo no imagino. sé cómo es, porque Germán se encargó de casi todo. Él conocía las cosas mejor que yo, porque estaba en el registro, y yo lo que él decía, hacíamos. Ya te digo, un día nos reunimos los dos y acordamos darle las joyas a esa amiga de Carlos y ir a la caja de ahorros para cambiar el dinero de la cartilla de Carlos a la del ayuntamiento. Es lo que hicimos. Mira, pues tuvo un buen acuerdo, ¿no? Acordarse de su 2 municipio. millones y pico. Si no había más sobrinos, En aquellos ni más años. familia, ni Yo no nada. calculo cuántos años. Era 40 años. Yo no calculo. Ya estaba casado yo. Ese era Carlos, que era el último que Había quedado falleció. solo él ya. Yo conocí solo a Carlos, a un hermano y a una hermana. Y a una hermana. Pero ninguno Esa- de, Andrés, ningunos de mira. los 6 hijos se casaron. Ninguno Todos de los- solteros. ¿Y creo. las hijas también? Lo que Todos solteros, Lo ellas que también. tengo de conocimiento de lo que yo he preguntado es que todos eran solteros. Qué cosas más raras, ¿no? Porque Y- puede caerte 1 o 2, pero todos... Eso no es raro, eso es porque no se casaron. No, ya, pero... A ver. No, pero me refiero que, oye... Posiblemente nuestro amigo Vicente, nunca mejor dicho, Es verdad, a ver si le llamamos un tiene día. documentación suficiente. Me ha encargado de que te pase el teléfono para si en contacto quiere aportar lo que haga falta para este programa. Pues hay que llamarle. Y posiblemente Vicente Durán. muy gustosamente tiene muchísimos más datos que tenemos nosotros, porque lleva 19 años complementando Recopilando, un libro sí. referente a Vitudino. Nos ha escuchado y nos ha dicho que efectivamente vamos por buen camino, en el sentido de que él tenía algo parecido, nada más que lo mismo que hacemos nosotros, pero por calles. Claro, Entonces se cogía pero- una calle y desmenuzaba toda la calle, tanto por oficios como por reformas que ha habido. Dice, evidentemente lo hablo bajo mi punto de vista de mi infancia, de mi niñez. Yo no puedo hablar de cosas que, por ejemplo, ahora mismo ni hablo de cosas que existen, puesto que para mí no existen, no estaban cuando yo estoy comentando todo eso. Lo tiene muy bien enfocado, ¿eh? Sí, pues lleva Y lleva además, años. le da muy bien a... Pues si queréis. Ay, perdón. No, simplemente digo que le da muy bien a la comunicación y le gusta mucho este tema. Que si queréis, después cuando terminemos el programa de hoy, nos damos un paseito al cementerio para que veáis la fotografía de la familia. Sí, sí. Yo lo he visto, Pedro, yo lo he visto. ¿Lo has visto? Y yo, Abel lo sabrá mejor que yo, que cómo se regía esa casa todos solteros. Yo lo sé. Creo que Abel a ver, nos dirá algo, a ver si es así o no. Ellos eran todos solteros y el primero, el mayor, se llamaba Andrés. Andrés era el que regentaba la casa. Todos tenían que obedecer. Solo eran los varones, ¿eh? El que quedaba con las cartillas y con todo el dinero y lo manejaba todo era el mayor. Murió Andrés y quedó Herminio. Que Herminio y Carlos eran los dos siguientes que venían. Y hasta que no murió Herminio, no fue Carlos el que organizaba todo. Ellas no fueron nunca la cabeza de familia. O sea que existía hasta eso, la antigüedad, como era. Que era el primogénito de los que quedaba, era el dueño de todo. Lo administraba todo y lo veo así. El Andrés era el primero, yo lo conocí, a ver, lo conocerían también lo mejor que yo, vivían vecinos, y era muy amigo de pasear. Paseaban muchísimo, daba muchos paseos por la calle de la Huerta, iba muchísimo, sí. Y pues, el del clavel, se ponía un clavito así. ¿Que ponía Todos un ellos. clavel? Le gustaba a ¿Que ponía un Herminio y le clavel? gustaba a Carlos también, por eso un clavelito, una campanita a recoger en el campo de esas flores que llamamos campanita cuando salían Una las primeras. solapa. Eran ellos los primeros que la lucían en Vitigudino. Los plateros, como nosotros llamábamos. No oribes, sino los plateros. Y ellos, el Andrés iba a pasear con, ¿cómo se llamaba el que vivía allí del otro lado, que era el Luisita, que llamábamos Emilio Luisita. Sí, Emilio. efectivamente. Con él eran muy amigos y los dos paseaban muchísimo. Así como Herminio y Carlos eran más de la fiesta de Floncore, de la cosa de pueblo. Herminio era muy amigo de los Astres, del Cojo, de Adolfo.
del señor Pepe, de los otros de los Roviras era muy amigo y cantaban muy bien, hacían un coro muy bonito. Y iba Carlos también, que ellos iban a cantar a los bares, en los bares no tomaban, entonces no es como ahora que van y dicen ponme un vino o ponme una cerveza, entonces eran jarras de vino, ponían la jarra de vino y se sentaban y ellos entonaban, empezaba uno a entonar la musiquilla y entraban canciones muy bonitas de por aquí. Y así fue como el último que quedó fue Carlos, y fue que se extinguió la familia porque ellas murieron antes que Carlos también, pero ellas no regentaron nunca la casa, siempre era un varón. Eran muy amigos de pasear por el campo de Vitigudino y recorrían todas las fuentes que había. Sí, en las claro. charcas. Decía Carlos que cuando él se muriera quería dejar dinero para agarrar la fuente del Camino Peralejos, la de Valcautivo y la de Fuentehambrienta, que ya no existe. Las otras sí que algo existen. de eso había, pero Sí. los albaceas Sí. acordamos que no era Pero, muy lógico. bueno, ellos pues invertir un decía él dinero que iba a dejar dinero en unas porque yo hablé fuentes mucho con él que también. estaban mucho. destruidas o que no iban a volver a aparecer, que ahora mismo ni existirán. Ahora, Carlos era muy amigo de los pajaritos, de las aves, muy amigo. Ir a la huerta a escuchar cantar, que entonces se anidaban muchísimo, pues mucho, el jilguero y canarios incluso había por allí, que también eran silvestres y cantaban, y el ruiseñor. Y lo que más le encantaba era, si bien es lo que si vive en estos tiempos, hubiera grabado el cante del ruiseñor. Él sabía la hora que dejaba de cantar y la hora que cantaba. Y él iba y les silbaba y les hacía cantar, les hacía un silbido el especial. Y llegó a tal extremo que llegó a tener educado un gorrión, un pardal. Lo cogió de chiquitín, que se quedó del nido y lo crió en casa. Y después, cuando ya fue adulto, que ya volaba, lo soltó y lo soltaba y subía a los tejados, al tejado de Adel. El no sé, Abel se acordará que él le silbaba, hacía un silbido especial y el gorrión venía y se le posaba en el hombro y le comía de la mano o de la lengua una miguita de pan. Sí, y ya es decir, y no sufrió él porque un día no volvió el gorrión y pensó que alguno se lo había matado. Alguno que la vida de los tirachinas tiene... le había matado. Esa era la historia de los plateros, que fueron muy queridos en Vitigudino y verán, pues, de pasarte, a pesar de ser muy queridos, pues eran una gente le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho el charlar, le gustaba mucho jugar, le gustaba mucho Carlos, era muy aficionado a jugar al tutabanero, mucho desafiaba a todo el mundo para jugar al tutabanero. Era familia acomodada, que se llamaba así, ¿no? Gente que pudiente, tenía dinero, por lo que yo veo. Has dicho que le gustaba jugar mucho a las cartas. Tenía un amigo, Carlos, que era Pepe Choto, su compañero de trabajo, que lo invitaba a jugar a las cartas. Y tenía un espejo grande en la pared y siempre lo ponía y se sentaba enfrente. Y le ganaba todo el día. Claro, le di a las cartas, ¿no? Le daba las cartas. Y ese sitio no se lo dejaba nadie, en su sitio no se lo dejaba Claro, nadie. y le invitaba a jugar a las cartas, ¿no? Recuerdo cuando salían con Cándido, los primeros que venían con una campanita en la boca, de ahí de la dehesa, cuando venían las primeras campanitas que salían, las traía Carlos Plateros y el Cándido. ¿Sabes quién es Cándido? Cándido González. Cándido González. Eran íntimos. Muy poeta. Sí. Venía siempre con una campanita en las amarillas del campo. Sí, las campanitas esas famosas. Benito, acércate más al micrófono porque me lo pones ahí al lado. O sea, que eran los primeros que salían al campo a pasear y los primeros que venían con la primavera en la boca, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, que es una familia que se recuerda en Vitigudino. Sí. Yo creo que todo el mundo se acuerda de los plateros. Eran muy populares. De nuestra época, sí. De nuestra época. Los jóvenes ahora nada. No, que le dices un platero aquí, no saben. En primer lugar, no saben lo que es un platero, ni nada. Ni que existieron. Decías, Sí. Creo que decías tú antes que no se conocían por los oribes. Por los oribes también se conocían. No. Por ahí por los oribes se conocían poco, por plateros. No, perdona. Por toda la parte de la ribera eran oribes, no eran plateros. Ya. Sí, les conocía, mira, a oribes, pero claro, los que venían de fuera, pues algunos los llamaban los oribes, y yo recuerdo ir a preguntar por los oribes, pero no mucho. Pero aquí en Vitigudino no existe otro nombre más que los plateros y las plateras a ellas.
Ellas incluso estaban, había, no sé si Pedro lo recordará, que había 2 lámparas que eran de cristales, que estaban colgadas en el Socorro, y ellas eran las que todos los años lo limpiaban. Iban las 2 y llevaban todos para limpiar cristalito por cristal, que daba lo suyo. Había que bajarle porque tenía una soga por la que estaban atadas, diríamos así, para que la entienda todo el mundo, que era una cuerda que bajaba por una polea y bajaba la araña abajo, y allí las 2 se pasaban un par de días por lo menos limpiándolas, y las limpiaban todos los años antes de la fiesta del Socorro, las dejaban limpias. Que esas arañas ya existen, ¿no existen? No, sí. Las lámparas existen. No existen. ¿Y dónde están? Están en un cajón pero rotas. Yo intenté recuperarlas. ¿En un cajón de la ermita? Sí, en un cajón que está en la sacristía, allí estaban metidas. Allí quedaron por lo menos. ¿Y no se pueden recuperar? Andaba por allí. Intenté recuperarlas, pero eran de muchísimo trabajo y era muy difícil. Y entonces era un trabajo muy difícil, tenía que ser de un entendido. Dije, no, y la saqué una vez y dije, bueno, pues esto lo recupero yo, quito los cristales, pero dije, ¿y para ponerlo? No. Y las dejé con donde estaban, otra vez. Y estaban allí metidas. Cuando hiciste la reparación, pues aquellas lámparas quedaban, porque lo cierto es que cuando la ermita se cayó fue porque se destejó. El Viti había hecho unos festivales, tenía un dinero, y el Viti exigía lo que vosotros queréis, lo que vosotros hiciste después, que hubiera una comisión del pueblo que manejara el dinero. Y ahí hubo algo que el sacerdote destejó, pero después el dinero no se lo dieron, que era don Juan Montero. Juan Mateo. Sí, don Juan Montero se llamaba, el sacerdote que estuvo antes en Cabeza de Caballo. Mateo. Pues estaba aquí. Juan Mateo. O Mateo, digo Montero. Perdón, que me dio don Juan Mateo. Sí. Aparte de la asociación nuestra, ¿quién hizo? Dijiste Entonces, tú. por la parte de la asociación, pues con otro ya no estaba don Juan. Ya don Juan se había marchado a Salamanca, ya estaba enfermo, y estaba don Arturo. Estuvo con nosotros. Con vosotros, don Arturo, estaba aquí entonces, que se porque quedó aquí una temporada, y fue que os llamó y promocionasteis el hacer los amigos de Vitigudino y arreglar la ermita del Socorro. No sé si el dinero que tenía el Viti en eso lo dieron o no lo dieron, o qué pasaría con aquello. No, aquello no lo sé, yo de eso no entro. Quizás no te sé. confundas tú de que entre el padre de Juan Andrés y mi padre hicieron un festival. Toreó Antonio Bienvenida, que por cierto quedó debajo del picador en la Plaza de Toros, y sacaron un dinero y con eso hicieron los bancos que hay ahora. Bueno, sí, pero yo te hablo después. El Viti hizo varios festivales que toreó Paco Camilo, Diego Puerta. Pero no ahí. ¿Quién más? Aquí. Para beneficio de la Virgen del beneficio Socorro. de esto. Sí. Para beneficio de la Pero ermita del torearon Socorro. aquí en Vitigudino. Sí. De eso, hermanos de Santiago están aquí, lo acordarán. Lo que tiene que yo no sé qué pasaría con aquello después, porque ahí no Paco llegué. Camino, Ni el me Litri. intenté informar de ello. Esos hicimos el ayuntamiento a beneficio del centro cultural. Y después, de este centro, de este edificio. Es que el Viti aquí hizo un montón de festivales en beneficio del pueblo, para cosas del pueblo, un montón de ellos, Pues Venían las mejores figuras del toreo de entonces, pasaron por aquí. No siendo el cordobés, los demás, el cordobés vino por cuenta y riesgo de Ávila, pero las demás figuras pasaron por aquí todas. Pero entonces hablamos que por Vitigudino han pasado figuras del toreo con renombre, ¿no? Sí. Antonio Bienvenida venía mucho a Pozos y toreó ese festival, que ya te digo, que sacaron dinero y hicieron los bancos que hay ahora, que por cierto están también llenos de carcoma. Claro, con el paso del tiempo. Llenos de carcoma. Antonio Bienvenida y su hermano Pepe Bienvenida también vino a un festival aquí. Aquí sí, ha con venido el primer rejoneador que Camino, se vio aquí, el duque de Pino Hermoso. Paco Camino. Bueno, cuando Paco vino... Camino vino siendo Santiago Torero. Sí, ya cuando lo traía el Santiago. El Iti también. Yo tengo fotografías en la escalinata de aquí del Centro Cultural, sí, con todos los toreros de ese festejo, porque tuvimos aquí un vino después. Pedro, pues esa foto hay que compartirla, La tengo yo en casa. Tráela para acá, Sí, que la veamos. en la escalinata de aquí de la entrada del Centro Hombre, Cultural. se necesita una foto y ponerla aquí. Están los toreros, y está Paco Rocón, que era concejal, y están unos amigos míos, Santiago Pino, te acordarás tú de Madrid, que vinieron al matrimonio, y estamos nosotros y todos los toreros. Que digo que esa foto tráela porque se puede ampliar y yo ponerla. te la traeré y hacéis una copia si queréis. Claro, ¿no? Y ponerla también sería estupendo poder ponerla aquí en el. Digo yo, en el ayuntamiento, a la entrada. Es importante. Porque si ellos. Paco Camino está aquí, sí.
o Y el hicieron Liti. una corrida o algo Liti. para beneficio Diego de... Puerta también vino. Diego Puerta, sí. también vino. También. Y unos que eran 2 hermanos mexicanos o 3, ¿cómo se llama? No recuerdo. Siempre eran muy célebres. Eso lo hicimos. ¿Pero cuántos festivales se hicieron entonces? Muchos. Se Muchos, hacían muchos. bastantes festivales. Cuando Jumillano también se hacían bastantes festivales. Bueno, Jumillano aquí en vino 2 Vitigudino. veces a Vitigudino, siendo él torero, y vino por la peña, que fue la primer peña de toreros que hubo en Vitigudino, que recordáis que había un señor, don Juan, que estaba con el Sor Pilar en el asilo, Sí. don Juan Torradellas, Torradellas. que sí, Estaba era, de conserje en el Colegio Libre Adoptado. sí, era, ¿qué te voy a decir yo? Escribía en el Dígame, pero lo tenía prohibido porque estaba un poco, te voy a decir, decía que estaba desterrado. Y entonces vivía aquí, estaba aquí, y él escribía muchísimo y conocía muchísimos toreros, escribía muchos los toreros, y él fue uno de los promotores de hacer la peña a Jumillano. La primer peña de Jumillano estuvo en el Recreo. La maestra fue Carmina Martín Calonge. Sí, Decía, sí, lo recuerdo. Carmela Martín Calonge, hija de Fermoselle, pueblo zamorano, Sí, ahijada de Jumillano. sí. Algo así decían. Así era. Se casó con el banderillero que tuvo el Viti después. Aquel primeramente empezó con Andrés Vázquez a ser un banderillero ya bueno, y después toreó con Santiago Martín el Viti, el zamorano, de Juan Zamorano. Y su padre vivía en la Fuente San Esteban de ella, el padre de ella, y era el que vendía los caramelos por aquí. ¿Sabes cómo le llamábamos? ¿Te acuerdas de aquel que salía a los coches de día a vender caramelos? Le llamamos el tío 14. Porque había un paquete más, y por un duro, uno más, y daba un montón de paquetes de caramelos por 5 pesetas. Le metía 3 caramelitos, solo de aquel con el papel muy grande en cada paquete, y daba un montón de paquetes, ¿no? Y venía a vender las almendras garrapiñadas, con un puesto, venía a las ferias, toda la feria se ponía al pie el punto, se ponía siempre. Y ese era el suegro de Zamorano, que fue un gran banderillero zamorano. El punto, Joaquín, está justamente abajo donde termina calle Santa Ana, a mi izquierda, donde están ahora los forestales, ¿no? Efectivamente. Es que del punto se habla tanto, debió de ser un lugar importante en Vitigudino. Todo de Para Vitigudino cobrar- conocemos el punto, claro. Para cobrar a los agricultores o a los ganaderos que traían reses al mercado de abastos. Al mercado. De que se decía donde antes, están ahora para allá ahora, abajo. donde están ahora las viviendas sociales. Entonces ahí le cobraban un impuesto, Cobrar el Y era el impuesto punto. según las municipal. reses que venían. El impuesto municipal al ganado que venía a venderse al mercado los martes. Los ¿Y martes quién y estaba, las ahí? ferias. ¿Quién estaba ahí para cobrar? Pues hubo bastantes personas. Pero Monique. eran Empleado del empleados ayuntamiento. del ayuntamiento. ¿Qué era? ¿Un alguacil? No, les sabía que no eran empleados, eran contratados, los contrataban, le daban un tanto por ciento. Pero le por daba el lo que ayuntamiento. cobraban, le daban el talonario en el ayuntamiento, y ellos se ponían allí, un par de ellos como mínimo, estaban siempre. Se ponían allí con su talonario, y cada uno, ¿cuántas vacas traes? 4, toma, tanto. Y tenían ¿Pero que qué se pagar y le pagaba? daban. ¿Qué se pagaba? ¿Qué se pagaba? No te puedo decir. No, que ¿por qué se pagaba? ¿Por qué concepto? Por el concepto de estar en el terreno municipal, estar en la feria, ocupar Ah, el terreno vale. municipal, claro. Por participar en la feria se pagaba Claro. por tanto dinero, por Claro, tanta res. le daban el Los agua. animales. Dime, de eso de los mercados hablaremos otro día, porque Sí. incluso sabemos quién hizo los portales esos que están allí, para qué se hicieron. Esos fueron donados. Allí existía una huerta muy grande, que era de un señor, que aquel regaló el terreno y hizo los portales, gratis. Ya lo diremos cómo se llamaba, ya diremos, cuando lleguemos ahí, si lleváis un día, porque si no, si mezclamos todo, Sí, no, por figúrate. ahora vamos solamente lo que mezclamos. por los oficios, ¿no? Bueno, nos quedan, hemos hablado de los plateros y nos quedan todavía plateros traperos, no sé si había traperos. Los traperos, sí. Coger puntos a las medias, que era otra de los trabajos que se realizaban, ¿no? Que ahora ya no, eso claro, ya no esté. Y sastre. O sea que tenemos traperos, la persona que cogía los puntos a las medias, que explicaremos, y sastres. Yo no sé si hay un sastre por aquí. Sí, tenemos sastres, ¿no? Ay, Sí, Dios mío. hay dos. ¿Quiénes son? Dos que viven aquí, ya están jubilados, pero que son hermanos. Ah, dices Donato y Donato y Alicio. Alicio. Claro. Pues, Su amigo, ¿quién? Lalo, Lalo. Lalo. Pues Lalo, que ese es auténtico de Vitigudino. Ese es más- Hijo de Lalo, Vitigudino, Lalo, de ¿quién toda la es? descendencia de Vitigudino. ¿Vive aquí, Lalo, en Vitigudino? Sí.
suegro Rovira. de la chica que está en los teléfonos Ah, móviles. vale. Ah, claro, lo vi No, pasar es este el señor. abuelo Lalo. No. Sí, el hijo de Lalo es el que está Sí. casado con la Claro. señorita, sí. Pues nada, hay que invitarles el próximo programa, ¿os parece? Este que es amigo. No sé yo si vendrá porque está... Bueno, se Pachuchillo, le puede ¿qué? decir. Yo Vale, se lo digo. yo se lo Alicio, digo. a Donato y a Alicio ya me ocupo yo de invitarles para que vengan, si os parece, y para que nos cuenten un poco cómo era lo de ser sastre. Entonces había, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 sastres. Había, claro, las cosas se hacían a medida. 5 o 6 sastres había. Pues nada, para el próximo programa ya sabemos. Lo que decías, Pedro, ya para terminar, ¿cuándo dices que vamos al cementerio para ver Cuando la de queráis. la lápida de los Cuando plateros? queráis, damos un paseo y vamos al cementerio para ver la tumba. Vale. Y aprovechamos, porque hay algunas tumbas medio destruidas y muy antiguas, a ver si aparece la de Vidal González y Arenal. No creo que aparezca, porque esa ya... Es que no te puedo decir bien si ese señor está enterrado aquí o está enterrado en Madrid. Yo tengo algún escrito Porque que es murió en Madrid. En Vitigudino. Hombre, habrá un Murió en registro, Vitigudino. ¿no? Sí, yo sé que nació en Vitigudino. Y Pero- murió Fue en bautizado en Vitigudino. Vitigudino. Pero no hay un registro. Habrá un registro. Yo tengo En el un escrito ayuntamiento. de un periodista, concretamente unas hojas de periódico, donde viene toda su vida. Tengo también un libro, porque hubo una exposición en Salamanca, y yo por ahí veo que nació en Vitigudino y falleció en Vitigudino. Que Pero ya me no- imagino que en el registro del ayuntamiento, porque Oh. el cementerio es municipal, no es eclesiástico, ¿no? De él hay que hablar, ¿eh? Para Entonces- otro día tenemos que hablar, bueno, cuando queráis de él, de los pintores, de los zapateros, que tienen mucha historia Hay Vitigudino muchos, sobre eso. muchos ¿no? oficios ahí todavía. Sobre Herreros. los zapateros, los pintores. Ya irán saliendo. Bueno, pues Y un día también de tiendas de tejidos, que había muchísimas. ¿De? en Vitigudino. Tiendas de tejidos existían muchísimas. Ahí sí Cabel se extenderá y, Y nos explicará. ferreterías. Porque, Ferreterías. y ferreterías, almacén de coloniales, que existió Mucho de había. muchos años, el almacén de coloniales. Lo que hace falta es que nos escuchen, que el programa este puede durar mucho tiempo. vale. Para mucho, tenemos tela para cortar, ¿eh? Más que los sastres. Bueno, pues el próximo día hablaremos de los astres, ¿de acuerdo? Gracias por estar aquí, nos escuchamos el próximo jueves. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquí nos De acuerdo. Hasta ¿Nos despedimos? Sí. Bueno, pues buenos días a todos los escuchantes de Radio Vitigudino y muchas gracias a aquellos que nos hayan escuchado, porque como ellos tienen la paciencia de escucharnos, nosotros tenemos la paciencia de venir aquí y darle a la lengua, que le damos bien, ¿verdad? Pero solemos hacerlo para que todo el Sobre mundo se todo entere tú. de lo que ha sido Vitigudino y lo que hay en Vitigudino y lo que ha habido. Así que os pido que el próximo día conectéis vuestro receptor en el 87.9 Radio Vitigudino, que es muy fácil, al principio del día, es muy fácil, y nos escucháis. Nos llaméis por teléfono si queréis, que ahora, como cuesta muy poquito llamar, que casi todos tenemos la tarifa esa plana, ¿no? Pues llamar por teléfono diciendo, oye, mira que ahí te has equivocado, oye, mira que no, cuánto nos encantaría. Venga, hasta el pronto. próximo día. Adiós, Abel, y hasta Adiós. Hasta el próximo jueves. Tan joven y ya con 6, claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en